Buenas tardes, ¿me escuchan? Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra segunda edición de esta serie de conversaciones titulada en esta ocasión Healthcare in the Latinx Community Speaker Series. Les comento rapidísimo que esta sesión va a ser grabada para fines educativos y por este medio me permito presentarme. Soy la profesora Jessica Yesenia Morones Chávez. Soy profesora de español en el Centro de Lenguas de esta universidad y tengo la fortuna de colaborar en este proyecto y también en el programa de español médico con la doctora Luciris Pineda Turi, que también se encuentra aquí con nosotros. Y estamos trabajando en este proyecto, ¿no? Que es nuestra segunda edición. Les comento rapidísimo la dinámica, cómo va a funcionar esto de las presentaciones. Vamos a tener 4 presentaciones durante este semestre, 3 en el mes de marzo y 1 en el mes de abril. Y cada una de las presentaciones va a ser de 1 hora. Vamos a tener, cada uno de los panelistas va a hablar alrededor de 20 minutos y vamos a tener 30 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder hablar con los invitados, van a poder interactuar con ellos de manera escrita utilizando la opción de Q&A o de manera oral levantando su mano. Para cada una de las sesiones vamos a tener la participación de dos de nuestros estudiantes, quienes van a fungir como moderadores. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos le cedo la palabra a Esteban, uno de nuestros estudiantes, que va a hacer la presentación oficial de nuestra panelista del día de hoy. Tenemos un problema, Esteban, no te escuchamos. ¿Puedes apagar y prender tu micrófono? No. No te escuchamos. A ver, estamos teniendo un problemita técnico. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, disculpe el programa técnico, pero ahora para empezar, muchas gracias, profesora Morones, y buenas tardes que tengan todos ustedes. Mi nombre es Esteban Pantoja y soy estudiante en la clase de Español de Herencia y Premedicina en esta universidad. Tengo el honor de presentar a la panelista de la sesión de hoy, a la doctora Cristal del Mal Ortiz Díaz. La doctora Ortiz nace en Humacao, Puerto Rico, el 28 de enero de 1991. Se crió en Puerto Rico junto a sus 2 hermanos y padres, un chofer y una ama de casa. Es producto del sistema público de la educación de la isla y se graduó summa cum laude de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, con un bachillerato en Ciencias Naturales del año 2009. Ahí participó de múltiples proyectos de investigación en calidad de agua como parte del programa de investigación RISE, auspiciado por los Institutos Nacionales de la Salud. Continuó sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde publicó artículos especializados en la cirugía ortopédica. Obtuvo su doctorado de medicina en el año 2017 y continuó su entrenamiento en cirugía general, donde actualmente cursa su 4º año. Es instructora de curso especializado en manejo de trauma y voluntaria en diferentes talleres de cirugía para la Escuela de Medicina. Forma parte del Comité de Educación Médica graduada de la Universidad de Puerto Rico, donde ejerce como representante de los residentes de cirugía. Durante su residencia ha trabajado en diferentes proyectos que abarcan subespecialidades en cirugía vascular y pediátrica. Ha presentado en diferentes foros a nivel nacional y actualmente se encuentra solicitando a una subespecialidad en cirugía mínimamente invasiva. En su tiempo libre disfruta de practicar actividades al aire libre, compartir con familia y amigos
y practicar karate. En el futuro se ve ejerciendo cirugía general y formando parte de un programa académico donde pueda continuar enseñando. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bienvenida, doctora Cristal Ortiz. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. ¿Me pueden escuchar bien? Voy a tratar ahora de presentarles mi pantalla. Vamos a ver si la pueden ver. Indíquenme si tienen algún problema para ver la pantalla o si pueden ver bien la presentación. ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes. Acá en Puerto Rico ya son buenas noches, ¿verdad? Espero que todos ustedes estén muy bien. Sé que han estado pasando por algunas dificultades climáticas en las últimas semanas, así que de todo corazón espero que se encuentren bien. Para mí es un honor y les agradezco mucho la oportunidad que me están brindando de participar en este foro con un tema que para mí es bien importante, porque entiendo que a lo largo de mi formación académica fue un tema que no necesariamente se abarcó de la manera adecuada o con la intensidad necesaria, y que cuando fui, ¿verdad?, me gradué y fui una profesional de la salud, pues tuve que aprenderlo en el día a día. Así que sin más preámbulos, aquí les presento mi conferencia breve en diferencias culturales en la relación médico-paciente. Espero que les agrade, espero que les sea de mucho provecho en sus carreras profesionales, ya sea en la medicina o en lo que ustedes quieran, ¿verdad?, continuar estudiando. Déjame ver cómo pasa acá. Como parte de los objetivos, ¿verdad?, mi intención es presentar el concepto de lo que es una sociedad multicultural y cómo esto representa, ¿verdad?, una disparidad en el cuidado de la salud, definir lo que es competencia cultural y el modelo de competencia cultural continuo, que no es otra cosa que un modelo que se ha desarrollado para definir lo que es competencia cultural y tratar de desarrollar herramientas que te permitan manejar la disparidad. Diferencias en la comunicación verbal versus la no verbal, que parecería algo bien obvio, ¿verdad? Pero a la hora de practicar esto en la relación médico-paciente nos encontramos a veces, ¿verdad?, con algunas dificultades. Recomendaciones para mejorar la comunicación médico-paciente en términos culturales, recomendaciones para mejorar las limitaciones en el lenguaje en pacientes que no hablan inglés o español, y cómo mejorar el uso de los intérpretes. Ahora bien, tengo entendido que en una de sus futuras conferencias va a haber un tema asociado, ¿verdad?, a lo que son los intérpretes. Mi intención aquí, ¿verdad?, no es indagar demasiado ni exponer la función de lo que son los intérpretes, sino explicar cómo en mi vida diaria, ¿verdad?, y en la relación médico-paciente nosotros tratamos de hacer el mejor uso de los mismos. Para que tengan un poco de trasfondo, para el año 2015 en los Estados Unidos, en un censo que se hizo, la población se componía como sigue. Aproximadamente 62% de la población eran blancos caucásicos, 18% era latino, 12% afroamericano y 5% asiáticos y de otras etnias. Ya aquí podíamos ver, ¿verdad?, el impacto social y cultural que tenían las minorías en los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, se estipula que para el 2045 la población de blancos caucásicos va a disminuir hasta menos de un 50%. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto quiere decir que para el 2045 la mayoría de la población en los Estados Unidos va a ser una diversidad cultural representada por los que hoy somos minorías. Y esto no hace otra cosa que reforzar, ¿verdad?, mi tema de que es súper importante que podamos definir lo que son las diferencias culturales, las disparidades culturales en relación al campo de la salud y poder establecer una mejor relación médico-paciente, porque en el 2045 esto va a ser algo bien grande. ¿Verdad?, como una introducción a los conceptos que voy a estar usando, voy a presentarles unas definiciones que, ¿verdad?, no necesariamente son exclusivas para cada concepto, pero que son las que voy a estar utilizando a lo largo de la presentación. Es más bien para que todos estemos en la misma página y sepamos a lo que nos estamos refiriendo. Así que vamos a definir cultura como el conjunto de comportamientos, actitudes, lenguajes, valores y creencias que al integrarse en un todo forman un patrón característico de un grupo social. Continuamos con definir competencia, que no es otra cosa que ser efectivo, ¿verdad? Se define como la capacidad de actuar de forma efectiva y organizada para lograr un propósito. En este caso es tener los resultados adecuados, y cuando hablamos del cuidado del paciente, pues tener resultados adecuados al manejo y el cuidado del paciente.
Ahora bien, competencia cultural es un término, ¿verdad?, más integrado, y la Oficina de Minorías del Departamento de Salud de Estados Unidos la define como el conjunto de comportamientos, actitudes y políticas, bien importante, ¿verdad?, las políticas aquí, dentro de un sistema que garantiza el manejo efectivo dentro de una situación multicultural. Y ahora bien, ya que hemos establecido lo que es cultura, lo que es competencia cultural, podemos proceder a hablar de lo que son las disparidades. Disparidad no es otra cosa, ¿verdad?, para aquel que no esté familiarizado con este término, que una desigualdad o una diferencia entre una cosa u otra. Cuando hacemos referencia a la disparidad en términos de diferencias culturales y acceso a la salud y manejo del paciente, nos referimos más bien a dos categorías principales. Una es el acceso a la salud, y en esto, ¿verdad?, podemos abarcar lo que son los planes médicos, que esto no es otra cosa que health insurance, ¿verdad?, para ayudarlos un poquito con la traducción. No todo el mundo, dependiendo de la cultura en la que vivan, tienen el mismo acceso a planes médicos, a health insurance, ni a cuidados de salud. Otras cosas que se abarcan aquí son los factores socioeconómicos, ¿verdad? Porque podemos decir que a lo mejor un paciente sí logró conseguir su health insurance, ¿verdad?, o su plan médico. Sin embargo, no tiene los medios de transporte para llegar a su cita, no tiene alguien que lo pueda acompañar en su cita, no tiene cómo pagar el deducible, porque aún con el plan médico a veces, ¿verdad?, hay un costo adicional que hay que pagar, y estos son factores que limitan el acceso a la salud. Otra cosa que hemos estado hablando es la falta de diversidad cultural entre los profesionales de la salud. Usualmente, el plan médico o el health insurance te da una lista de proveedores de los cuales tú tienes que seleccionar quién tú quieres que sea tu médico primario, quien te atienda. Y se ha visto, ¿verdad?, que dependiendo de la cultura a la que tú pertenezcas, hemos encontrado muchas dificultades en seleccionar un proveedor de la salud, porque entendemos que ninguno de los que están en ese listado nos puede satisfacer nuestras necesidades culturales. Así que claramente esto es un problema de acceso a la salud. En la otra categoría tenemos calidad del cuidado de la salud, y aquí más bien siempre trabajamos con lo que son diferencias en el manejo de condiciones médicas, diferentes tratamientos. Por ponerles un ejemplo para que tengan las cosas en contexto, sería como decir que a Juan Martínez, latino, que tiene la condición X, se le ofrece este tratamiento, mientras que a John Smith, blanco caucásico, se le va a ofrecer este otro tratamiento, a pesar de que ambos tienen la misma condición. Esto es algo que se ha descrito bastante en la literatura y que causa mucha controversia cuando estamos hablando de, ¿verdad?, de diferencias culturales y disparidades en el cuidado de la salud. Otra cosa que abarca también esta categoría es el sentimiento de incomprensión que a veces sienten los pacientes cuando, a pesar de haber encontrado un proveedor de la salud, no se pueden identificar o no sienten que este médico o este proveedor de la salud puede entenderlos por completo. A veces el paciente pues va a expresar todos sus síntomas, todas sus quejas, sin embargo, la comunicación está un poco limitada y no necesariamente el mensaje que está tratando de transmitir el paciente es el que recibe el médico. Obviamente, esto va a causar ansiedad, molestia, disgusto en el paciente, y puede resultar que a largo plazo este paciente decida no volver a buscar servicios de la salud. Y esto claramente es un gran problema, ¿verdad?, para nuestro sistema de salud. Ok, esto que les estoy presentando aquí ahora se conoce como el modelo continuo de competencia cultural, y no es otra cosa que una escala que han tratado de utilizar para definir lo que es competencia cultural, que yo sé que la habíamos definido antes, pero esto lo pone un poco más en perspectiva con ejemplos. Cuando hablan, por ejemplo, de destructividad cultural, a lo que se refieren es a un grupo de personas que evidentemente tienen una reacción hostil hacia un grupo individual con X cultura. Cuando hablan de incapacidad cultural, se refiere a un grupo de personas que no necesariamente son hostiles hacia las diferentes culturas, pero no reconocen que hay unas diferencias y unas necesidades diferentes. Cuando se habla de ceguera cultural, lo que están hablando, ¿verdad?, es básicamente personas que no reconocen las diferencias culturales y que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes. Nos movemos entonces a la precompetencia cultural, que no es otra cosa que una persona que ya está consciente, o un sistema, ¿verdad?, que ya está consciente de que sí existen diferencias entre las culturas, que tienen necesidades diferentes, sin embargo, todavía no han desarrollado las herramientas para poder manejarlas y ser efectivos. Así que no son competentes todavía.
Y llegamos a lo que es competencia cultural, que no es otra cosa que, uno, poder reconocer las diferencias y las necesidades de los distintos grupos en la sociedad y tener las herramientas adecuadas para poder manejarlas y llevar a cabo un tratamiento efectivo. Si queremos ser, ¿verdad?, aún mejores en esto de competencia cultural, existe lo que se conoce como excelencia cultural, que no es una traducción directa de cultural proficiency, como dice en la tabla, pero no es otra cosa que es una persona que ya es competente culturalmente, sin embargo, está constantemente buscando evolucionar, buscando desarrollar sus competencias, buscando nuevas maneras de poder manejar las necesidades de las culturas diferentes. Ok, ya que hemos hablado un poco de lo que es cultura, competencias culturales, quiero entrar, y las disparidades, quiero entrar un poco en lo que es la comunicación, ¿verdad? Porque, fin y al cabo, la relación médico-paciente no se basa en otra cosa que no sea la comunicación. Todos sabemos, ¿verdad?, que hay múltiples maneras de comunicarse, hay un sinnúmero de categorías de comunicación, pero para propósitos de esta conferencia, vamos a tratar de enfocarnos en lo que es verbal y no verbal, que son las que más comúnmente usamos en la relación médico-paciente. La verbal, ¿verdad?, se refiere al lenguaje hablado, a la palabra, al tono de cuando estamos hablando y dirigiendo a nuestros pacientes, pero también hay que hacer hincapié en que la jerga médica es parte de nuestra comunicación con el paciente y hay que ser bien cuidadoso con esto. ¿Por qué? Porque la jerga médica es un tipo de dialecto que tienen los médicos en base a una educación previa que han recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo la puede entender, no todo el mundo, ¿verdad?, está familiarizado con ella. Así que tenemos que ser bien conscientes de esto y tratar de hablarle al paciente en palabras que él pueda entender de acuerdo a su nivel de educación y comprensión. Y siempre podemos preguntarle si está entendiendo. Otra cosa que abarca esto son barreras por diferentes idiomas. Esto lo que quiere decir es hay un sinnúmero de idiomas y de lenguajes. No solo, ¿verdad?, español, inglés, chino, mandarín, pero para que ustedes vean lo diverso que realmente es el idioma, dentro del mismo español, que es lo que estamos hablando aquí hoy, una palabra puede significar una cosa en Puerto Rico, como puede significar una cosa muy diferente en Cuba, en Chile y en México. Esto es para que ustedes vean que aún dentro del mismo idioma, dentro del mismo español, hay tanta diferencia cultural que es bien importante que siempre estemos conscientes de esto a la hora de manejar a nuestros pacientes. Porque claro, no queremos ofenderlos, no queremos faltarles el respeto. En términos, ¿verdad?, de la comunicación no verbal, ¿qué es lo más importante que tenemos que reconocer? Que todos lo hacemos, pero no de la misma forma. Nosotros todos, ¿verdad?, a veces a nivel consciente e inconsciente, tenemos una manera de expresarnos que es no verbal. Es bien diversa entre las culturas e incluso dentro de las mismas culturas hay diferentes maneras de expresarse no verbalmente que cambian en base a la edad del paciente, a su educación, al género, incluso hasta el estado socioeconómico, que tenemos que estar bien pendientes de estas cosas. Como propósito de ponerles como unos ejemplos y que ustedes puedan plantearse mejor a lo que me refiero con la comunicación no verbal, les expongo, ¿verdad?, lo que son las expresiones faciales. A veces uno tratando con un paciente se sonríe y muchas veces es una sonrisa, puede ser felicidad, puede ser que está contento, que está alegre, pero en otras culturas a veces la gente se ríe por nerviosismo, por miedo, porque no están seguros, porque tienen dudas. Lo mismo el contacto visual. Hay muchas culturas, por ejemplo, en la de los hispanos es bastante bien recibido, incluso en la de los americanos es bastante bien recibido que cuando uno está dirigiéndose hacia una persona, uno establezca contacto visual directo. Nos agrada que, ¿verdad?, que en nuestra cultura que nos haga eso. Sin embargo, hay algunas culturas en las que mirar fijamente a los ojos a la persona mientras estamos hablando es una falta de respeto. Tenemos que saber en qué culturas pasan estas cosas, ¿verdad?, para tratar de llevar la fiesta en paz y que no haya malos entendidos. El tacto, sumamente importante en todas las profesiones, pero particularmente en la de la medicina, donde el médico, ¿verdad?, tiene que examinar a su paciente y para examinarlo tiene que tocarlo. En algunas culturas, no importa que seas el médico, no está bien visto que toques al paciente. Hay que averiguar, ¿verdad?, y familiarizarse bien con cuáles son estas culturas y antes de tocar a cualquier paciente, pedirle permiso y notificarle que lo vas a estar tocando, ¿verdad?, para que se lleve todo a cabo de una manera bien respetuosa.
Y este otro concepto que sigue, que es el tiempo, es un poco más abstracto, pero las diferentes culturas tienen diferentes maneras de apreciar el tiempo y cómo su médico lo maneja. Entiéndase la puntualidad, la impuntualidad y qué tan eficiente es en el tiempo que está ocupando. Bien, hablando de cómo podemos quizá mejorar la parte verbal en la comunicación de médico-paciente, pues mira, aquí hay algunas cosas que podemos utilizar para mejorarla, como por ejemplo, hablar más despacio, utilizar palabras simples, mirar al paciente a la cara, ¿verdad? Siempre y cuando estos son uno de los pacientes que no se van a ofender porque los estemos mirando a la cara, así que hay que recordar las culturas en las que eso no se puede hacer, hablar en oraciones simples, hacer resúmenes con frecuencia. Mire, esto es bien importante. A veces nosotros como profesionales que somos, estamos tan enfocados en llevar la información más completa al paciente y la mayor cantidad de información posible que nos olvidamos, particularmente cuando es un paciente que tienen dudas, que no están entendiendo, que están abrumados por tanta información. Así que lo correcto es dar pequeños pedazos de información y hacer una pausa entre cada pedazo de información, ¿verdad? Para resumir. Pregúntele al paciente si está entendiendo, pregúntele si hay algo que le gustaría que aclarara, ¿verdad? Esto ayuda increíblemente a mejorar la relación médico-paciente. Y por último, utilizar un intérprete. No en todos los lugares hay, aunque es lo recomendado. Si en el hospital, en la oficina, en donde usted esté trabajando, hay un intérprete, lo mejor es que lo utilice. ¿Por qué? Porque va a ayudar a transmitir el mensaje de una forma más concisa, más directa y puede ahorrarnos mucho malos entendidos. Hablando de los intérpretes, ¿verdad? Y no me quiero meter en el tema de los intérpretes porque sé que van a tener una conversación más adelante sobre esto, pero quiero hablarles de cómo ellos ayudan significativamente a mejorar la comunicación médico-paciente y qué cosas podemos hacer para hacer buen uso de ellos o para maximizar, ¿verdad?, la función que ellos están ejerciendo. Antes de entrar a la oficina de hablar con el paciente, reúnase con el intérprete, expóngale qué es lo que está pasando, cuál es la condición del paciente y cuál es el mensaje que usted quiere transmitir para que el intérprete, antes de entrar al cuarto con el paciente, tenga una idea de qué es lo que está pasando y el mensaje pueda ser más claro. Cuando estemos ya en la oficina, que está el paciente, que está el intérprete, que estamos nosotros, es bien importante que miremos al paciente o nos dirijamos a él cuando estamos hablando, porque aunque sí es el intérprete quien va a estar, ¿verdad?, haciendo la traducción hacia el paciente, tienes que recordar que a quien tú le estás hablando realmente no es al intérprete, es al paciente. Así que es bien importante eso. Trata de fragmentar las oraciones a oraciones más pequeñas. Dale tiempo al intérprete, ¿verdad? De que piense, que traduzca. No es una máquina, no es un robot. Le hace falta unos cuantos minutos, ¿verdad?, para tratar de traducir lo que estás diciendo. Y hay muchas veces que algo que en español o una frase que queremos decir en español no tiene una traducción directa al inglés. Así que permítale un poco de tiempo para que él trate de organizar sus pensamientos y pueda llevar el mensaje que realmente queremos llevar. No le interrumpas, ¿verdad?, cuando está haciendo la traducción y permite el espacio a él para que te haga preguntas, porque quizás él también tiene dudas y es mejor aclararlas antes de que él dé el mensaje al paciente que después. Ok, en términos generales, ¿verdad?, ya tratando de resumir un poco, ¿cómo podemos mejorar la comunicación médico-paciente? Pues mira, las diferencias culturales están siempre y no a todo el mundo le gusta que lo traten tan serio. De hecho, hay algunas culturas en las que ser tan formal y tan serio a veces asusta al paciente. Sin embargo, mi recomendación y lo que recomienda la literatura es que al ser la primera visita y al comienzo, trates de empezar siendo bastante formal. Ya a lo largo de la relación médico-paciente, cuando se vayan conociendo mejor, pues ustedes pueden ir ajustándolas de una manera que el paciente se sienta más cómodo y que vaya más acorde, ¿verdad?, a sus necesidades culturales. Pero si no sabe, trata de primero empezar siendo formal, ¿verdad?, que es mejor que meter la pata, como quien dice. No asumas nada sobre lo que el paciente sabe o no sabe sobre su condición. Miren, por ponerles un ejemplo, diferentes palabras o términos que utilizan los pacientes para referirse a malestar. Yello, patatú, soponcio, todas estas son palabras en español, términos que se utilizan en el español para referirse a que se sienten mal. Sin embargo, no en todas las culturas ni en todos los países, a pesar de que es español, sabemos a qué se refieren. Así que no debemos asumir ni que sabemos nada ni que el paciente sabe nada. Siempre pregúntenle a qué se refiere, pregunten si tienen dudas con lo que ustedes están diciendo. Otra cosa es, dependiendo de las culturas, ¿verdad?, siempre es importante preguntarle al paciente
¿Cuánto quiere saber? A veces nosotros nos enfocamos en dar toda la información, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? A deliver, básicamente comunicar todo el mensaje. Sin embargo, hay pacientes que a veces no quieren saber nada más que el diagnóstico. No quieren que les hable de pronóstico, no quieren que les hable de tratamiento, no quieren que les hable de, ¿verdad? de research, de investigación, ni nada por el estilo. Así que pregúntenle al paciente cuánto quiere saber y pregúntenle también quién va a estar tomando, ¿verdad?, las decisiones de su cuidado y cómo las van a tomar, si en grupo, si tienen que consultarlo con su familia, si tienen que consultarlo con los miembros de la iglesia o de alguna religión en particular, porque diferentes culturas tienen diferentes maneras de cómo manejan su vida y cómo toman las decisiones. Así que es bien importante, ¿verdad?, estar bien al tanto de esto. Y ya para resumir, no les quiero quitar, no quiero pasarle el tiempo, pero estos son algunos puntos claves que me gustaría que ustedes se lleven, ¿verdad?, para su casa y los utilicen a lo largo de su vida, en sus carreras, en todo lo que sea, ¿verdad?, ¿verdad?, sus metas profesionales. Y es reconocer que no todos somos iguales y cómo esto afecta la interacción con nuestros pacientes. No hay nada de malo, no hay ningún estigma, es reconocer que no todos somos iguales y que tenemos necesidades diferentes. Eso está perfecto. Y en la medida que nosotros podamos entender eso, mientras más rápido lo entendamos, mejor nos va a ir en nuestras carreras. Así que es bien importante. Reconocer que los pacientes están en una posición vulnerable y que nos necesitan. Estos son personas que están viniendo a ti no porque quieren ser tus amigos, sino porque tienen una condición, tienen algo que les preocupa. Así que tenemos que reconocer que están en una posición vulnerable y hacer todo lo que nos sea posible en términos, ¿verdad?, médicos y culturales, de tratar de entenderlos, de ser empáticos y de brindarles el mejor cuidado que podamos hacerlo. Y para esto tenemos que poder reconocer las diferencias culturales que existen. Hacer todo lo posible por obtener competencia cultural y promover la competencia cultural en todos los escenarios profesionales que sea posible. En la carrera que ustedes decidan escoger, es bien importante que podamos reconocer las diferencias culturales, porque vamos a estar trabajando con personas. Y, ¿verdad?, lo que queremos es facilitar y ser efectivos en el manejo. Así que, nada, este es el fin de mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo. De verdad que para mí ha sido un privilegio y estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. De igual manera, si no tienen preguntas en base a la conferencia y me quieren hacer alguna otra pregunta sobre medicina o los pasos a seguir, pues le pueden pedir mi email a las coordinadoras de la actividad, que con mucho gusto yo se los puedo responder. Gracias. Doctora Cristal Ortiz, le agradecemos su excelente participación. Doctora, parece que su cámara no está funcionando. Déjame intentarlo de nuevo. Muchas gracias por la presentación. Es que me aparece como que el host no me deja encenderla. No sé si el host me tiene que autorizar. ¿Me pueden escuchar aún? Sí, sí la escuchamos. Puede estar relacionado con screen sharing. Si puede parar de hacer screen share, podemos ver si funciona ahora. Me sigue saliendo, you can't start your video because the host has stopped it. Si acaso puedo intentar conectarme de otro email, a ver si me pueden ver. Todavía no le funciona. Le he cambiado el estatus a co-host. Ahí está. Lo podemos ver. Muchísimas gracias. Esteban. A la orden. Sí, bueno, ahora empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas usando la opción Q&A o pueden usar la opción de levantar la mano o raise your hand para hacer preguntas de manera oral. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta de Audrey Ma. Ella pregunta que ¿cuál es la mejor manera de eliminar sus prejuicios implícitos en los médicos, especialmente si sus puntos de vista están particularmente arraigados? Creo que estoy leyendo aquí la pregunta. Déjame volverla a leer para tratar de entenderla mejor. ¿Cuál es la mejor manera de eliminar los prejuicios implícitos en los médicos, especialmente si sus puntos de vista están particularmente arraigados? Pues precisamente educarnos mejor en conferencias como esta, exponer, ¿verdad?,
que hay diferencias culturales, aceptarlas, no hay nada malo con eso, no hay ningún estigma asociado a eso. Somos diferentes y no hay por qué, ¿verdad?, sentirse avergonzado de esto. Yo pienso que para tratar de eliminar esos prejuicios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las diferencias que existen. Y de ahí partir para desarrollar maneras de tratar de minimizarlas y eliminarlas, ¿verdad? Y que le podamos ofrecer a nuestros pacientes el mejor cuidado. Gracias para la respuesta. Una otra pregunta de William Mao. ¿Qué es una diferencia en actividad que hace cuando está con los pacientes hispanohablantes y otros en los Estados Unidos? Mira, no estoy muy seguro si entiendo esta pregunta, pero creo que va por la línea de qué yo hago, qué actividad hago diferente cuando estoy con los pacientes hispanohablantes y con los pacientes estadounidenses o ¿verdad?, un caucásico que viva en Estados Unidos. Mira, es exactamente lo mismo. Yo trato de empaparme bastante sobre el background cultural del paciente porque no quiero faltarle respeto. Quizás en esto entre hispanohablantes y estadounidenses americanos se me hace un poco más fácil porque yo soy hispanohablante, en la mayoría de las culturas hispanohablantes creo que tengo un poco de conocimiento. Igual esto no me exime de mi responsabilidad de asesorarme de que con cada paciente conozco bien su cultura antes de ofrecerle mis servicios y antes de hablar con él, pero me siento un poco más cómoda. Lo que hago es básicamente que averiguo nuestras diferencias culturales y trato de manejarlas en nuestra relación médico-paciente cuando estamos hablando de sus condiciones y de por qué está buscando los cuidados de la salud. Y en el área, ¿verdad?, por contrastar con los estadounidenses o los americanos, pues también tengo un poco mejor de conocimiento porque he vivido en Estados Unidos y sí me he enfocado en buscar, ¿verdad?, cómo son diferentes a mi cultura, particularmente la puertorriqueña. Por ponerles un ejemplo, nosotros acá en Puerto Rico somos bien afectivos. Incluso cuando estamos en relación médico-paciente, no es extraño para nosotros que si un paciente comienza a llorar porque le hemos dado una mala noticia, yo me siento en la comodidad, ¿verdad?, pidiéndole su permiso de abrazarlo, de darle una palmadita en el hombro, ¿verdad? Y estas son cosas que yo puedo hacer quizás con los puertorriqueños, ¿verdad? O con algún otro hispano que me entienda, pero no necesariamente con un estadounidense. No se recibe de la misma forma y lo típico es que tienden a ser menos afectivos y quizás lo pueden incomodar, así que no es algo que yo haría con ellos, por ponerles un ejemplo. Ok, gracias. Una otra pregunta es de Kitty Bablak. ¿Cuáles son los efectos de la ceguera cultural? Déjame conseguir esa pregunta por aquí. Me dijiste que se llamaba... Kitty Bablak, ¿cuáles son los efectos de la ceguera cultural? El problema con la ceguera cultural es que hasta cierto punto lo que plantea esto es que todos somos iguales y que lo justo es que tratemos a todo el mundo por igual. Lo que es igual no es ventaja. Hasta cierto punto eso tiene algo de sentido, ¿verdad? Yéndonos por la línea de que pues lo justo sería tratar a todos por igual. Sin embargo, ¿en qué falla la ceguera cultural? Falla en reconocer que no todos somos iguales, que no tenemos las mismas necesidades. Así que hasta cierto punto está siendo injusto con la persona que no tiene las mismas necesidades que el otro. El problema con la ceguera cultural es precisamente eso, que falla en reconocer que todos somos diferentes, con necesidades diferentes. Una otra pregunta es de Sarah Cole. ¿Qué podemos hacer como estudiantes universitarios para aprender y prepararnos para las diferencias culturales con nuestros pacientes en futuras carreras de medicina? Pues yo pienso que ustedes lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Ya de por sí, por participar en este curso, que felicito a la universidad por tener este curso, es maravilloso, así que ya están en buen camino. Lo otro que pueden seguir haciendo es seguir indagando y buscando, ¿verdad?, lo que son las diferencias culturales y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para vencer estos desafíos. Si su interés es, por ejemplo, en el campo de la medicina o de algún tipo de proveedor de la salud, yo los exhorto, ¿verdad?, a que participen de lo que se conoce como shadowing, que no es otra cosa, ¿verdad?, que uno ir
a una oficina de un médico o alguna agencia de proveedores de la salud y ver cómo son las interacciones médico-paciente. El único detalle es que ahora con el COVID eso va a estar un poco difícil, pero ¿verdad? Es una buena manera de aprender a manejar estas cosas. Ok. Hay una pregunta de Ridwana Islam. ¿Cuáles son los mayores desafíos con la comunicación en su trabajo? Mira, pues esto es una excelente pregunta y yo te diría que de los mayores desafíos de comunicación en mi trabajo no necesariamente son por problemas culturales, sino porque yo estoy trabajando con unas personas, ¿verdad?, que vienen a mí porque están vulnerables, porque me necesitan. Así que no siempre podemos dar buenas noticias, no siempre, ¿verdad?, damos la información que los pacientes quieren escuchar. Y a veces, ¿verdad?, tratamos de explicarles cosas que ellos no entienden. Así que no es tanto, ¿verdad?, por lo menos en mi carrera, no es tanto el desafío cultural, sino el tipo de pacientes que yo trato, ¿verdad? Son personas que, yo quisiera decir que van allí por saludarme, por conocerme, pero no, van allí por unas necesidades y eso es lo más difícil, trabajar con estas personas vulnerables. Antes de que Raquel lea la próxima pregunta, les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas orales. Espero que no se sientan muy tímidos y que usen el Raise Your Hand feature y les damos permiso de que puedan interactuar directamente con la doctora. Adelante, Raquel. La próxima pregunta es de Charles Lee. ¿Qué pueden hacer las instituciones educativas como facultades de medicina para desarrollar la competencia cultural en profesionales médicos futuros? Establecer en su currículo educativo, académico, que sea obligatorio tomar clases y cursos relacionados a competencias culturales, a disparidades culturales y a la diversidad cultural. Yo creo que es algo imperativo que se haga. No importa en dónde uno aprenda medicina, porque la verdad es que no importa en dónde te eduques y en dónde vayas a ejercer, siempre va a llegarte un paciente que tiene una cultura diferente a la tuya. Y es nuestra responsabilidad, no de más nadie, tratar, ¿verdad?, de manejarla lo mejor posible. Ok, qué bien. Elena Siemens, que tiene una pregunta oral, entonces sí puede darle. Elena, ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. Hola doctora, muchas gracias por su presentación. Quería preguntarte, ¿qué puede hacer si ves a una colega con falta de competencia cultural? Bueno, todo va a depender de verdad de la magnitud de la falta de competencia cultural y esto varía, ¿verdad? Yo te diría que intentaras primero hacerle el acercamiento a ella, preguntarle por qué está fallando en esto, ¿verdad? En este tema en particular. Si hablas con ella y no tienes una respuesta adecuada, ¿verdad? Lo correcto sería que lo llevaras a su supervisor, a su superior, porque lo más importante es que el paciente no se vea afectado. Estamos hablando de la salud de una persona. Y en términos generales, aunque no sea en la salud de una persona, aunque sea en cualquier tipo de profesión, ¿verdad?, no es justo ni para el paciente o cliente que se sienta discriminado o no comprendido. Así que yo lo llevaría primero a donde la persona que está cometiendo la falta de competencia cultural para explorar, quizás es que no sabe, quizás piensa que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Así que yo intentaría primero ese diálogo. Si no funciona así, pues uno procede a ir a donde sus superiores y así hasta llegar a, ¿verdad?, donde se tenga que llegar para que la acción se cambie. De forma bien respetuosa, obviamente. Ok, gracias. Una otra persona, Amelia Argentine, quiere decir una pregunta oral. Amelia, ahora le voy a dar permiso. Hola, ¿usted tomó clases en la Escuela de Medicina sobre la comunicación y las diferencias culturales o solo aprendió a través del shadowing? No. En mi currículo académico sí hay una clase en particular que es un curso en donde se tocan los temas de competencia cultural, pero no indagan tanto, no abarcan tanto, ni es con la intensidad que los requiere.
Así que cuando me gradué, que entré al mundo real de proveedores de la salud, me di cuenta de que esto es un tema que pasa no necesariamente desapercibido, porque ellos sí lo reconocen en el currículo, pero no le dan el énfasis necesario para prepararte a bregar en el mundo real. Cuando yo salí no sentía que tenía las herramientas necesarias ni el conocimiento necesario para trabajar con personas de diferentes culturas, así que fue algo bien autodidacta de mi parte que tuve que buscar por otro lado. Pienso que si en el currículo de las escuelas de medicina o de cualquier escuela, ¿verdad?, que prepare profesionales, no solo de la salud, en términos generales, es bien importante que hablen y puedan reconocer lo que son las diferencias culturales y maneras de, ¿verdad?, de manejarlas, maneras efectivas de manejarlas. Okay, gracias. Hay una persona anónima que tiene una pregunta. ¿Puede describir cómo era su experiencia como una mujer en medicina? Mira, pues yo tengo que decirte con mucha alegría que al día de hoy ha sido una bendición. Y sé por qué lo estás preguntando, pero la verdad que te tengo que contestar que con mucha alegría que me ha ido muy bien. Me alegra ver que la lucha que mis compañeras llevaron muchos años antes que yo me ha permitido estar donde estoy y ejercer esta carrera que es mi pasión con tanto amor, con las mismas oportunidades que mis compañeros masculinos. Estoy hablando de mi experiencia en la Escuela de Medicina de Puerto Rico y de mi año en particular. Quizás otras personas en otras clases o en otros lugares no han tenido las mismas oportunidades o no han tenido la misma experiencia. Para mí fue bien grata, de verdad. Y aprovecho esta pregunta para decirles, ¿verdad?, que particularmente hoy, ¿verdad?, que es el Día de la Mujer, muchas felicidades a todas, que lo más importante para triunfar en la vida, seas mujer, seas de cualquier tipo de cultura, etnia, preferencia, cual sean tus intereses, es una, ser bien perseverante y dos, confiar en ti. Cuando tú tienes esta actitud de que confías en ti, de que estás seguro de que lo puedes lograr, muchas personas que quizás de entrada tuviesen puesto el pie, tuviesen cerrado las puertas, pueden identificar que tú crees en ti y se van a cohibir de tratar de ponerte el pie. Cuando ellos reconocen esta actitud, ¿verdad? Siento que hasta cierto punto la pueden admirar y vas a abrirte puertas. So, siempre vayan con la frente bien en alto. Sí somos diferentes, no solo las mujeres, no solo los hispanos, todos somos diferentes. Vayan bien conscientes de lo que ustedes dan, de lo que ustedes valen y a dónde van. Cuando ellos vean esa confianza en ustedes, no va a haber quien los detenga. Es algo que van a reconocer, que van a admirar y que les va a abrir muchas puertas. Así que ese sería mi consejo para todos ustedes. Gracias por el consejo. La próxima pregunta es de Hannah Taubin. ¿Cómo una doctora le cambia su comportamiento cuando habla con pacientes de culturas diferentes o trata de mantener el mismo comportamiento con cada paciente? ¿Cuáles de los métodos es mejor? Ok, en términos de comportamiento, el comportamiento que siempre debe reinar entre un médico y un paciente es el profesional, siempre. Así que eso yo no tengo nada que discutir, el comportamiento siempre debe ser profesional, de mucho respeto. Ahora, ¿cómo cambia cuando su comportamiento de un paciente de diferentes culturas? La manera de tratar, pues ahí quizás la manera de tratar sea un poco diferente, porque tengo que asegurarme de que estoy cumpliendo con las necesidades de ese paciente. Aquí puede entrar lo que habíamos hablado antes de la comunicación verbal, en donde quizás no debo usar jerga médica o debo usar otros términos distintos para explicar las cosas, como también entra el comportamiento no verbal, ¿verdad? Haciendo hincapié en que todos somos diferentes con diferentes necesidades culturales. Dependiendo de la cultura, quizás yo me voy a cohibir de darle una palmada en el hombro o de darle un abrazo, ¿verdad? Tratando de ser empática. Eso va a depender de la cultura. Lo que sí siempre va a prevalecer y no va a cambiar nunca es el comportamiento profesional. Eso no puede cambiar. Okay. La próxima pregunta es de Kimberly Ku. ¿Cuál es el papel del doctor en superar disparidades en asistencias médicas?
Primero, reconocer que existen. 2, es responsabilidad del doctor, si no lo aprendió en la escuela de medicina, informarse y asegurarse de que desarrolla las herramientas correctas para manejar a cada uno de sus pacientes con sus diferentes necesidades culturales. Y 3, yo añadiría que promover la competencia cultural. No solamente en los foros médicos, aunque esos son los más que tenemos acceso, sino en charlas en humanidades, en charlas universitarias que no tengan nada que ver con la medicina, ¿verdad? Promover la educación en lo que es diferencias culturales y cómo manejar la disparidad. Okay. Una otra pregunta es Lucy Rivercombe. Personalmente, ¿ha tenido una situación que involucra una barrera del idioma entre usted y el paciente? Sí. Usualmente son entre el español y el inglés, que aunque yo reconozco que yo soy completamente bilingüe, hay veces que yo quiero decir algo en español que no hay manera de traducirlo al inglés, ni por la emoción, ni por el significado, no hay manera. Así que eso me pasa con cierta frecuencia cuando trato con pacientes, ¿verdad?, que hablan inglés predominantemente. Pero sí, bien particularmente tuve un paciente hace muchísimos años que hablaba chino. Yo hablo cero chino. Así que fue bien retante. Tuvimos que utilizar obviamente un intérprete. Eran condiciones bien delicadas las que estábamos tratando, así que fue difícil, pero fue un ambiente bien educativo que puso aún más claro la importancia de reconocer las diferencias culturales. ¿Sabes? Estas personas, esta cultura es completamente distinta a en la que yo me crié y tenían maneras bien diferentes de manejar las situaciones médicas, el sufrimiento, la alegría. Para mí era un mundo nuevo, así que me tocó sentarme a tratar de estudiar y aprender sobre esta cultura, hablar con el intérprete, ¿verdad? Para asegurarnos de que estamos transmitiendo el mensaje correcto, que no vayan a haber malos entendidos. Y fue difícil, pero fue bien productivo al final del día. Ok. Samira Vedanta pregunta que ¿cómo se muestra la competencia cultural en el Zoom o en la telemedicina en general, especialmente ahora durante la pandemia? Pues yo creo que los mismos conceptos aplican, no importa si estás en vivo y a todo color en persona o si estás a través de Zoom o por teléfono. Lo que sí es una diferencia, no sé si cultural o es algo más generacional, es que no todo el mundo está tan familiarizado con la tecnología como quizás nosotros, como quizás gente más joven que yo. A mí incluso se me hace difícil a veces trabajar con estas aplicaciones, yo no soy ni tan mayor, pero tengo muchos pacientes que son de edades avanzadas, que no tienen computadora, no saben cómo utilizar el internet, se les hace bien difícil esto de la telemedicina y de vernos por Zoom, así que yo tengo que tratar de adaptarme. Si mi paciente no tiene computadora o no sabe usar el Zoom, pues vamos a hablar por teléfono, ¿verdad? Esperando que tenga un teléfono accesible. Es bien retante y es algo con lo que vamos a tener que trabajar arduamente, ¿verdad? Para poder sobrepasarlo. Así que no es algo tanto cultural, yo pienso que es más generacional. Pero igual es una diferencia que tenemos que reconocer, tenemos que validar y que tenemos que aprender a manejar. Así que aquí estamos haciendo conferencias por Zoom. Ok. Fátima Aquino tiene una pregunta oral. Entonces. Fátima, ahora le doy. Y mi pregunta es, ¿cómo nos acercamos las disparidades en tener acceso al cuidado de salud como estudiantes? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que te escuché bien bajito. Lo siento. Y ¿cómo nos acercamos las disparidades en tener acceso al cuidado de salud como estudiantes? ¿Cómo puedes? Nos acercamos las disparidades, lo siento, en tener acceso al cuidado de salud como estudiantes. Uno como estudiante, ¿cómo diferencia el acceso a la salud?
No sé si, si va por ahí la pregunta. Los estudiantes que no tienen el mismo acceso a la salud que otras poblaciones, quizás. Creo que va por preguntar cómo pueden impactar la brecha, ¿verdad? Las diferencias entre acceso como estudiantes, ya que todavía no ejercen en la medicina todavía. Claro. Pues mira, de nuevo, como están haciendo aquí ahora mismo, ¿verdad? Participando de cursos como estos, yendo más allá y explorando lo que son las disparidades. Hay múltiples organizaciones, tanto de voluntarios y no voluntarios, que te puedes asociar, te puedes afiliar y puedes ayudar, uno, a crear conciencia, que es lo principal, ¿sabes? Si no reconocemos las diferencias culturales, pues no podemos manejarlas porque es que ni las reconocemos. Así que lo principal es crear conciencia en que sí existen, y luego desarrollar herramientas y mecanismos. Por darles así una idea, inventar un app que ayude. Mucha gente lo ha hecho, así que yo entiendo que esa es alguna de las maneras, y lo que puedes hacer como estudiante que aún no estás ejerciendo es quizás afiliarte a algún programa, coger otro curso, incluso sin ser estudiante ni ninguna profesión, en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, hablar del tema y que esto sea algo conocido. Ok. La próxima pregunta es de Misha Miao. ¿Cómo asegurarse de evitar los malentendidos entre el paciente y el doctor si hay palabras y otras ideas que el paciente no entiende en su lengua original? Bien importante, educarse antes de hablar con el paciente. A veces no es tan fácil porque, por ejemplo, Cristal Ortiz, lo mismo puede ser puertorriqueña, que puede ser cubana, que puede ser blanca caucásica, nacida en Texas. Pero usualmente nosotros tenemos un listado de pacientes y sabemos de antemano a qué nos vamos a enfrentar. Podemos decir, ¿verdad?, si es de Cuba, si es de Puerto Rico. Así que mi responsabilidad, si yo ya sé que este paciente es de un background cultural diferente al mío, es tratar de estudiar algo de su cultura antes de conocerlo. Si me coge desprevenida, ya estoy en la oficina ahí, y me está haciendo preguntas y no estoy segura de cómo abordarlo, hay algo maravilloso que es la tecnología, que es Google, que en un minuto tú buscas la palabra y te aseguras de lo que estás diciendo no vaya a resultar ser ofensivo en el lenguaje, ¿verdad?, o en la cultura de esta persona. Así que antes de cometer un error o haber un malentendido, usted explíquele con mucho respeto al paciente que quiere asegurarse de que, ¿verdad?, de que no va a cometer un error, y búscalo en Google. Eso es si ya te cogió desprevenido, si ya está ahí el paciente. Pero si tienes la oportunidad de antemano saber que te vas a enfrentar a un paciente chino o musulmán, pues quizás el día antes te puedes preparar un poco mejor, ¿verdad? A reunirte con el intérprete, si tienes los servicios de intérprete, reunirte con el intérprete antes de entrar a hablar con el paciente para que el mensaje sea el adecuado. Una pregunta de Joran Yao. ¿Ha encontrado un caso donde un paciente se rehusó a recibir un tratamiento o procedimiento por razones culturales? Si es así, ¿cómo lo resolvió? Sí, he encontrado pacientes que se han rehusado tanto por razones culturales, porque en sus creencias no están de acuerdo con este tipo de cultura, con este tipo de tratamiento o manejo. Por ponerles un ejemplo, no sé si están familiarizados con los testigos de Jehová. Estos pacientes no aceptan transfusiones de sangre porque sus creencias así lo estipulan, y esto hay que respetarlo, ¿verdad? Hay veces en el campo que yo me desenvuelvo, es el campo de la cirugía. Muchas veces los pacientes, antes de cogerle el permiso para cirugía, necesitan tomarle un permiso también para transfusiones de sangre, porque se entiende que durante la cirugía van a perder sangre. Sin embargo, nos encontramos con estos pacientes que te van a decir, no, yo no quiero recibir la transfusión porque mi religión no me lo permite. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Aceptarlo, reconocerlo y continuar adelante, ¿verdad? Se le explican obviamente los pros y los contras, los riesgos que esto implica, pero siempre, siempre, siempre vamos a respetar la decisión del paciente, cualquiera que sea. Aun si es algo que potencialmente puede salvarle la vida, si el paciente dice no, es no.
Eso es uno de los principios de la ética, la autonomía. El paciente siempre va a tener la autonomía y la última palabra y la potestad de decidir qué se hace con su cuerpo. Obviamente estamos hablando de personas mayores de edad con capacidad de ejercer. Los niños son un poco más complejos y hay unas leyes que los protegen, pero eso es otro tema. Ok. Samuel Ramírez pregunta que con las limitaciones de tiempo con una paciente, ¿cómo puede utilizar mejor las estrategias para asegurar que el paciente entienda mientras sigue proporcionando la opinión médica experta? Con las limitaciones de tiempo, lo mejor es que te puedes preparar de antemano. Antes de enfrentarte al paciente, lo mejor es prepararte de antemano para que estés listo para poder, ¿verdad? Manejar cualquier diferencia cultural que puedas encontrar. Y si ya estás ahí y estás propiciándole el cuidado del paciente, lo mejor que puedes hacer es las técnicas que dije anteriormente, ¿verdad? Hablar de manera concisa, explicar en términos que el paciente entienda, hacer resúmenes. La cantidad de veces que, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sido un paciente de cualquier cosa, hasta de un dentista, a veces cuando le toca a uno ser paciente, está ahí recibiendo tanta información que estás abrumado. Y eso soy yo que tengo educación, ¿verdad?, médica. Cuando me toca a mí ser la paciente que me están explicando todas estas cosas, hasta yo me puedo abrumar. Así que lo correcto que podemos hacer para hacer mejor uso del tiempo y la comunicación es tratar de hacer resúmenes, ¿verdad?, brindar pedazos cortos de información y explicarle al paciente, preguntarle si entendió, hacer un resumen, un summary, ¿verdad?, y preguntarle si hay alguna manera en la que podamos aclarar mejor sus dudas. A veces el paciente te dice, si me lo explicas así, 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 voy a entenderlo mejor. Pues hacemos eso. Y creo que esta será la última pregunta que Raquel va a leer para nosotros. Gracias a todos para sus preguntas y muchas gracias a la doctora Cristal Ortiz para su presentación y para su tiempo. Y como profesora Turi dice, vamos a terminar aquí para las preguntas. Bueno, sí, como había dicho Raquel, muchas gracias a todos por sus preguntas. A mí personalmente me ha encantado cómo ha hablado, doctora, de la necesidad y responsabilidad de los profesionistas médicos de informarnos de este tema y de mantenernos al tanto con nuestra educación en este campo, y espero que sea una recomendación que todos guardemos al empezar nuestras carreras. Doctora Ortiz, a nombre del Centro de Lenguas y Comunicación Intercultural de la Universidad de Rice, le agradecemos de antemano su excelente participación. Al público presente, le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y les hacemos la cordial invitación a nuestra segunda sesión el día 15 de marzo del año en curso. Que tengan un excelente resto del día. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias primeramente a la doctora por haber aceptado estar con nosotras por su tiempo y disponibilidad, ¿no?, para la excelente presentación que dio el día de hoy. Al resto del público les recuerdo que tenemos la siguiente participación, nuestro siguiente invitado, como lo dijo Esteban, el día 15 de marzo, de 5:30 a 6:30, y bueno, pues nada más me queda agradecerle a Esteban, a Raquel por la excelente participación, a Kaylin, obviamente a la doctora Turi que estuvo con nosotros el día de hoy también, y pues bueno, que tengan un bonito resto del día y nos vemos la próxima presentación. Muchas gracias, buenas noches.